Alianza por Agricultura, Dominio Público. Un espacio para enriquecer Chile. Conduce José Agustín Muñiz e invitados. Estimados auditores, muy buenos días. Mi nombre es José Agustín Muñiz y tengo el honor de abrir los fuegos en este primer programa de Dominio Público que a través de Radio Agricultura les ofrecemos a todos ustedes. Hoy día, domingo 6 de abril, y si Dios quiere, por todo el resto de los domingos, hasta que la muerte nos separe. Soy periodista, profesor universitario, y me han invitado a compartir esta mesa con dos amigos, a los cuales quiero presentarles muy brevemente y con los cuales vamos a ir a estar conociéndonos, intercambiando nuestros pareceres. Una conversación, un espacio de conversación diferente que le queremos proponer a todos ustedes. Queremos jugar con los temas de actualidad, queremos conversar y usar la actualidad como una especie de provocación, ¿no? Nada más que eso, no hacer un programa de conversación política, sino que queremos utilizar la actualidad como una especie de provocación para entrar a los temas más profundos, a las grandes riquezas, a las pobrezas de nuestro país, de nuestro querido Chile. Por eso, para pimponear, para esgrimir nuestros pareceres, me acompaña en esta mesa Sebastián Burr, que es empresario, ingeniero de profesión, que se ha dedicado a la filosofía. Ha escrito 3 libros y no solamente filosofa, sino que lo ha aplicado en su vida profesional. Ya lo van a escuchar ustedes. Sebastián, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Y al otro lado, Max Pavés, abogado, concejal de la comuna de Conchalí, profesor universitario y también asesor legislativo. Entonces el hombre conoce los pasillos del poder por dentro. Max, muy buenos días. Buenos días, José Agustín. Saludos a todos los auditores de la Radio Agricultura. Una vez escuché a un locutor, o sea, un presentador que lo invitaban a un programa y decía, esto es como estar en el Real Madrid de las comunicaciones, esta casa. El Barcelona, el Real Madrid de las radios chilenas, así es que un placer es compartir con todos los auditores de la radio. Diablo, me dejaron aquí con el número 10 del Real Madrid. No sé quién ocupa la polera. Por Barcelona. La camiseta número 10. Hoy, Sebastián, pues cuéntanos un poco, para que nos vayamos presentando, cómo es esto de un empresario dado a la filosofía. Bueno, mira, mi aproximación con la filosofía arranca de haber vivido de un modo muy dramático la época del gobierno popular y todo lo que pasó en la empresa, y con esta brutal división social que se produjo, en donde prácticamente llegamos a lo que ya todo el mundo conoce, una suerte de guerra civil. Y eso me motivó a entender qué es lo que realmente pasaba. Yo tenía recién 23 años, algo así, y no podía comprender que esta iba a ser mi vida, que esta es la vida que me iba a tocar. De manera que yo inmediatamente me empecé a hacer preguntas y a encontrarme con unas respuestas terribles, y acto seguido era buscar una solución a este problema. Y de ahí empezó mi afición por conocer más profundamente la condición humana, el pensamiento filosófico, cómo se había armado la cultura, etcétera, etcétera, y cuáles eran sus vicios y sus virtudes. A todos los que nos gusta la filosofía y las preguntas profundas nos habríamos quedado confortablemente ahí, pero tú de ahí después diste el paso siguiente y lo aplicaste a tus negocios y el mundo que viviste en esa época no es el mundo que está hoy día. No, evidentemente, pero hay algunos rasgos que todavía persisten, ¿eh? Yo creo que lo que se ha visto, por ejemplo, en los últimos días con las declaraciones de ciertas autoridades que han sido fuertes, lo de la retroexcavadora o lo que dijo el otro día el ministro de Educación o Osvaldo Andrade contra el presidente de la SOFOFA, uno ve ahí como una suerte de regresión en la provocación, digamos. Uh-huh. De manera que yo no lo doy por resuelto, pero si tú me preguntas cómo después yo intenté una asociación entre capital y trabajo, y a partir de un concepto filosófico bastante elemental. Y eso me dio muy buen resultado, porque yo por primera vez me di cuenta que los trabajadores que antes no querían trabajar, esta vez sí querían trabajar, y por supuesto que estaban colgados a remuneraciones que tienen que ver con la productividad y los resultados de la empresa. Asociación Capital y Trabajo, el lindo tema. Sí. Matar el monstruo del odio desde adentro. Exactamente. Una linda historia que vamos a ir conociendo con el tiempo en este programa. Max, dígame, cuéntanos un poco cómo esto de que un abogado, asesor legislativo se va a meter a Conchalí. Bueno, yo nací en Conchalí. Mi familia, yo represento mis padres son parte de la clase media chilena de los 80 y los 90, gente que
vivió. Mis padres son del campo. Yo desde chico crecí escuchando la radio de agricultura y siempre hacía esa asociación. Mi padre, que tenía parcelas General Bencolina, sufrió también el tema de la reforma agraria. Mi madre fonoaudióloga, la primera generación de fonoaudiólogas de la Chile de los años 70, mis abuelos agricultores. Entonces yo tengo la imagen de esa época de los 80, cuando uno ve los 80, yo me acuerdo de cuando era chico. Claro, la serie de televisión yo soy del 83, o sea, yo tenía para el plebiscito 5 años más o menos, y yo me acuerdo cómo nos vestíamos en Conchalí, el tema del esfuerzo, y se dio la oportunidad por mi dirigencia universitaria de poder estar vinculado a los temas públicos, a los debates de las ideas, y cuando ya más grande se dio la oportunidad de ser concejal, o de entrar, digamos, al circuito de las elecciones, me interesó mucho poder estar vinculado a un lugar que para mí siempre fue mi casa, donde vive mi familia, donde todavía seguimos viviendo esas diferencias tan relevantes entre personas que viven tan distinto, muy cerca de otras, digamos. Si uno cruza el Cerro San Cristóbal, uno se encuentra con Conchalí, con Recoleta, con una clase media chilena muy emergente, muy empoderada, muy demandante, y eso es un tremendo desafío para entender un poco lo que explica Sebastián, al quien yo le rindo un homenaje, porque yo tengo muchos amigos ingenieros que sostienen que la filosofía es parte de los humanistas. Él tiene un libro, yo lo voy a decir por ti, Sebastián, tiene un libro que se llama Hacer un nuevo paradigma sociopolítico, que es un librazo extraordinario vinculado a temas humanistas, de empresa, trabajo, democracia, etcétera, así que ojalá lo puedan leer. Así nos fuimos vinculando. Recurriendo a él constantemente, sí, porque es una guía importante. Costó mucho construirlo. Y yo, dicho sea paso, es que mi empresa está en Renca, que soy vecino de este señor. Sí, de Conchalí. Pero Renca es mucho más encachada que Conchalí. Eso es verdad. Renca la lleva. Tienes que hacer algo con Conchalí para que vamos a estar. De hecho, ayer sábado 5 inauguramos una escuelita de fútbol que estamos tratando de promover ahí el deporte entre la gente. Pero mira, yo creo que el tema, a mí lo que principalmente me motiva es difundir ciertas ideas que son muy de sentido común y que parecieran ser hoy día minoritarias. La sola idea de que algunos dirigentes estudiantiles tú le propones el concepto de la meritocracia como una diferencia justa entre personas que pueden acceder a mejores condiciones de estudio o al ser evaluado porque estudiaste mejor, digamos, muchas cosas que para uno son de sentido común y que yo aprendí como sentido hoy día están cuestionadas. Y eso, sentirse un poquitito minoría en la teoría, porque en la práctica la gente aplica el sentido común, digamos, es algo muy desafiante. Bueno, Max, perdón, pero yo no entiendo por qué dentro de esa misma lógica los estudiantes con muy buenas notas no le ceden parte de esas buenas notas a los estudiantes con malas notas para dejar todo parejo y que todos aprueben y nadie desapruebe. Yo creo que eso sería es una analogía a estas otras peticiones de igualdad, así como conceptualmente, y que no tengan que ver con mérito. Hay una ironía ahí. A mí me gustan mucho las Asterix. En las Asterix, cuando un personaje hace un comentario irónico, el globito del texto está pintado en verde. Ese comentario de Sebastián estuvo pintado en verde. Está pintado en verde. Y yo tengo una respuesta: ¿por qué no lo comparten? Pues, Sebastián, porque hace mucho tiempo que no he estado en una sala de clase. Porque el 7 es de 1, ¿ya? Se lo sacan a 1, y el 2 te lo pone el profesor. Claro, me rajaron, me saqué un 7, claro, pero me rajó el profesor. Exacto. Entonces, por eso, si el 7 me lo saqué yo, no tengo por qué dárselo a nadie. El 2 lo comparto porque claro, es el profe. Perdón, pero esto es lo mismo que cuando la selección perdieron y cuando ganamos. Entonces, pero de todas maneras. Claro, entonces hay que cambiar un poquito eso también, porque es un poco injusto. Eso es de sentido común, ¿no? Pero volviendo un poco a lo... despintemos el verde del globito. Tú hablaste del sentido común, Max. Sebastián Burro habló de lo público. Y lo público es algo que nos une, ¿no? Que nos une y le da nombre a este programa. Todo lo que aquí se dice a partir de ahora es de dominio público. Perdón. ¿Qué es todo lo que te motivó a meterte a lo público a ti, Sebastián, en el fondo? Mira, todo lo que yo propongo en el libro que tan gentilmente mencionó Max, hacia un nuevo paradigma sociopolítico, que uno de los 3 libros que ha escrito Esteban. Claro, pero ese libro particularmente se mete mucho en lo público. Fue publicado, fue terminado de hacerse a fines del 2009 y se presentó el 2010 a propósito del bicentenario. Y que dicho sea de paso, anticipaba el conflicto en el cual se metió no solo el país, Chile, sino que además lo anticipó en Occidente con los famosos indignados. Y el libro lo dice, esto no es un conflicto solo de Chile, es un conflicto de Occidente en general que nos rige la misma cultura. Les advertí.
No me digan que no les dije. No, claro, es que no, a ver, cae peso pesado. Hay una injusticia, digamos, estructural, que es culturalmente, podríamos decirle, para no decir sistémica. Y esa injusticia es lo que yo creo que irracionalmente o no racionalizadamente apareció. Y por eso hay mucha gente que no entiende bien qué es lo que realmente ocurrió y qué es realmente lo que está ocurriendo y menos cómo resolverlo. Entonces ese análisis de fondo es el que yo creo que es interesante hacer, paso a paso en los programas futuros, por supuesto. Y eso te llevó a lo público. Ese me llevó a lo público porque yo creo que en la colaboración del Estado, sobre todo en la configuración de las instituciones, las más importantes, que yo las denomino familia, educación, trabajo y bien común político, es tremendamente, la responsabilidad es absoluta del Estado. O sea, si esas instituciones no están configuradas como un análogo de la condición humana, nunca van a colaborar en el desarrollo de la persona. Y entonces ahí me metí, descubrí eso, lo descubrí de algún modo, estudiando filosofía y viendo otras líneas de pensamiento. Oye, Sebastián, ahí Max siente con toda la libertad de contradecirme, pero lo que tú acabas de decir, eso, conceder la existencia de una injusticia casi basal, eso suena como una tesis más de la izquierda que de un hombre de derecha. Como... Bueno, lo que ocurre... ¿O no es incompatible eso? Para nada, yo creo absolutamente en los principios, los principios morales, creo en los principios éticos, creo en un ser superior, creo en la familia, pero evidentemente que hay cosas que la viven unos y no la comparten otros. Exacto. Por ejemplo, el ser empresario, ¿verdad?, que es una actividad que produce desarrollo humano, intelectual, funcional, operativo, en fin, como lo quieras llamar, y que te hace ser una persona más autosuficiente para abordar otras cosas, eso no lo tiene el 90% de los ciudadanos. Y por lo tanto yo ya tengo una ventaja, por el solo hecho de ser empresario, tengo una ventaja en el desarrollo humano que no la tiene el resto. Que no darle... que un empresario reconozca que esa actividad le produce desarrollo en la amplia dimensión de personas. No solo económico, sino que humano. Exacto, desarrollo humano. Una persona que cree que su profesión es solamente su profesión y no deja que las otras dimensiones de su vida, su dimensión familiar, su dimensión trascendente, enriquezcan su profesión, se está perdiendo una parte importante del cuento. Así es. José Agustín, yo creo que hablando de los paradigmas, asumiendo el nombre del libro de Sebastián, yo creo que, y a propósito del tema de dominio público, yo creo que hoy día se han instalado dos tesis muy intelectualmente muy falaces, muy atractivas por lo demás, y que identifican lo público con lo estatal, hoy día más que nunca. O sea, pareciera ser que de repente estamos en un discurso de los años de la Guerra Fría, cuando la presidenta de la FEUC la presidenta de la FECH dice, y muchos, la Universidad Católica no debiera recibir fondos del Estado porque es privada, y otras cosas que dice que no hay libertad de cátedra, cosas que digamos que no corresponden a la realidad, uno dice caramba, o sea, hoy día muchas personas del mundo de la juventud, no estamos hablando de los viejos tercios, digamos, te dicen que lo público es lo vinculado al Estado. Entonces la pregunta es, bueno, si una radio como esta o como cualquier radio tiene un rol público o no, para las personas que sostienen lo primero, o sea, las personas que sostienen esta tesis que yo estoy desarrollando no tendrían ningún impacto público, por lo tanto solamente el Estado podría tener radios, porque el espectro radioeléctrico se concesiona, ¿cierto? Por lo tanto es parte del dominio público. Es un bien público, por lo tanto, entonces uno se da cuenta que uno empieza a analizar una empresa, un colegio, una universidad, un canal de televisión, una biblioteca pública, y uno se da cuenta que, claro, lo público es mucho más allá de lo estatal. Entonces, esa es una primera cosa y lo otro es que la única condición de justicia que se instaló es la igualdad. O sea, el único bien humano hoy día que hay que fomentar y conseguir es la igualdad. Y eso cuando uno analiza el programa del actual presidente, que por supuesto en su derecho hace un planteamiento político, en su programa de gobierno, lo propone la ciudadanía y sale electa con ella, si uno se fija, todas las bajadas de todos los temas sectoriales, ambientales, educacionales, etcétera, son vinculadas a la igualdad. Y eso es complicado porque hicimos un ejemplo un poco irónico respecto de las notas. Dice algo muy polémico que ha pasado muy piola, perdonando la expresión, que es, por ejemplo, la propiedad. Una herencia, el hecho de que yo heredar de mi padre, automáticamente una condición de desigualdad. Y la presidenta en su programa constitucional propone revisar eso.
Fernando Atria lo ha dicho en alguna de sus partes. Bueno, ¿por qué la función social de la propiedad debiéramos, en aras de la función social de la propiedad, debiéramos nosotros pensar en que, ¿por qué yo tengo que heredar de mi padre? Eso automáticamente es una condición de desigualdad con el vecino mío que no tiene una herencia igual. Cuidado. Entonces, esos dos ejes, repito, lo público como sinónimo de lo estatal y lo justo como sinónimo de igualdad, no solamente son falaces, sino que son peligrosos. Y esas son cosas que ya están muy instaladas en el debate. Bueno, mira, a ver, el tema de la igualdad arranca de concepciones filosóficas que evidentemente que hay que revisar. Primero hay que decirlo con toda claridad, que no hay ninguna persona igual a otra. Por supuesto. Ninguna, para empezar. O sea, no olvidemos que Mao Zedong intentó que todos fueran iguales y les puso un mameluco a los hombres y a las mujeres, mezclilla azul, a los 1.000 millones, y el resultado terminó en un desastre, ¿verdad? Pero Corea del Norte se están todos cortando el pelo igual me parece que lo desmintieron. que el amado líder. Bueno, entonces la primera cosa es que el ser humano en sí mismo no hay ninguno igual a otro. Segundo, la biografía de una persona es completamente distinta una de otra. Vale decir, mi interpretación de la realidad que viene a partir de una biografía que yo tengo y que me tocó vivir, me hace mirar la realidad de una manera distinta a ti y a los otros, que sé yo, por lo tanto es diversa. Y finalmente mi vocación, mi interés es distinto al tuyo. Y por lo tanto yo no veo cómo se va a conciliar esta cosa de la igualdad, que no me parece más que un slogan que vende mucho y además que intelectualmente es muy fácil de digerir. Pero no deja de ser eso. Sebastián Burr está argumentando eso. Y ¿sabes cómo fue que me di cuenta yo de aquello? Me toca la tarea a mí de bajar esto del mundo de las ideas al sentido común, a mirar por la ventana. Cuando uno va por la carretera y hacia las afueras de la ciudad, pasa por estos lugares donde están las construcciones de estas casas que ha hecho el Ministerio de la Vivienda o casas incluso que han hecho constructoras privadas, ¿no? Y son todas casas iguales. Y te hacen, no sé, 200, 400 casas iguales, se las entregan a las personas, un tipo de subsidio. Y no solo blogs, sino que casas bien bonitas, pero son todas iguales. Entra una persona y lo primero que hacen es diferenciarla de al lado. Absolutamente. Tienes toda la Le pone un balcón, la pinta de otro color. Claro. Es lo más entretenido que hay. Tú ves decir, todos iguales, ¿de dónde? La línea base, o sea, las casas que se entregan son a todos iguales, pero tú le metías a un ser humano adentro y lo primero que hace es cambiar, o te enchulan el auto, todo el auto iguales, pero le ponen ahí la calcomanía de los Transformers, claro, el Elvis que se mueve en las Pero yo te diría una cosa. Qué bonito moviendo el molino de viento. Claro. Todo aquello... yo diría una cosa. Sí hay cosas que en la cual sí somos iguales. Ese es un punto que yo te querría decir, sí, que es antropológico. Y aquí viene el equipo de fútbol, ¿no? ¿Vas a decir un equipo de fútbol? ¿Cómo? Y aquí vas a decir el amor por un equipo de fútbol. No. No, lo que quiero decir es que en base a que hay ciertas cosas que sí somos iguales, pero que son facultades superiores, que tienen que ver con eso nomás, y que tienen que ver con que además tenemos la necesidad de convivir socialmente, pero de ahí para allá, hasta ahí nomás llega la igualdad, en mi opinión. Claro. O sea, tú tienes el deber de que las personas se desarrollen en cuanto a facultades superiores para quedar la cancha pareja. Pero no estamos entrando en opciones, estamos entrando solo en desarrollo de facultades superiores. De manera que quede la cancha más verbal, pero de ahí para adelante la diversidad es completamente abierta. Es parte de la naturaleza. Claro. Hay una igualdad esencial en la dignidad de las personas. Exactamente. Entonces ahí es donde tú dices, ¿qué es lo igual? ¿Y hasta dónde llega lo igual? ¿Y qué responsabilidad tiene el aparato estatal respecto a esta cosa que es pública? Porque todos deberíamos estar un poco en eso. Pero cuando tú ves diferencia, por ejemplo, en alfabetos funcionales, que el 70% son alfabetos funcionales y hay otro 80% que no sabe leer una etiqueta para preparar un biberón de un niño, tú dices, bueno, el Estado me da la sensación que es el que ha tenido a cargo la educación durante casi un siglo, que se haga responsable de eso. Que me diga por qué después de casi un siglo de tener la responsabilidad de la educación en este país, resulta que tenemos este resultado de 70% de analfabetos funcionales y de 70% de gente que no entiende lo que lee. Sebastián Burr al Ministerio de Educación, caramba. Oye, voy a tomar un concepto de lo que dijo Sebastián Burr recién, qué es lo que nos hace igual y qué es lo que nos hace diferente, y se lo voy a pasar aquí como número 10 del Real Madrid, se lo voy a pasar a Max. Vamos a ver si puedo. Porque Max, por tu trabajo, tú
estás en dos lugares muy distintos. Tú estás como asesor en el Congreso en Valparaíso. Así es. Y te toca estar con las personas que quizás hoy día tienen más poder en Chile, en el fondo. Muchos aspectos de nuestras vidas dependen de lo que estos personajes absolutamente. digan. Y tu trabajo y tu vocación como concejal en la comuna de Conchalí te hace estar con las personas que están más en el sentido común, en el día a día. Así es. ¿Qué tienen de igual y qué tienen Mira, de fíjate, diferente? muy interesante tu pregunta, voy a intentar responderla. El contraste de lo que el contraste de lo que el político cree que la gente de sentido común, la gente, digamos, no politizada, dice o siente o cree, es diametralmente distinta a lo que la gente piensa, dice o cree. Te voy a poner un ejemplo. Yo competí en una elección a concejal, de hecho me gusta mucho porque mucha gente cree que el servicio público es de diputado para arriba, digamos. Entonces a mí me gusta mucho esto de ser concejal porque uno está en las cosas muy más cotidianas de las personas. Yo hice campaña en Conchalí, una comuna del sector norte de la capital, digamos, una comuna popular, recorrí las ferias, etcétera, etcétera. Conversé con muchas personas, no hubo ninguna, y lo quiero decir honestamente a los auditores de la Radio Agricultura, ninguna, si hubiese habido una o dos las digo, ninguna persona que me haya tocado que su problema de vida era algo político. Ninguna. O sea, las personas, asumiendo que reconocen en un candidato concejal una autoridad que no va a satisfacer todos sus problemas, ninguna persona me tocó una inquietud vinculada ni a la Constitución, ni a la legitimidad política, ni al sistema binominal, ninguna. Temas morales, en 2 ocasiones alguien vinculado al mundo evangélico porque me lo dijo, me mencionó el tema del matrimonio homosexual, como que algo que no debíamos permitir. Nadie me dijo que la demanda del matrimonio igualitario fuera una cosa que a la gente le... menos el ABP, ninguna de esas cosas. O sea, lo que dice Sebastián, del punto de vista de lo ideológico, que muchas veces el líder político asume como representación de las personas, dista de lo que la persona de sentido común quiere. Y esos ambos mundos, como la Hannah Montana, de estar en la elite política, de estar en el Congreso con la conferencia de prensa, todos encorbatados, etcétera, versus ir a la feria a compartir las inquietudes de lo público de las personas vinculadas a los hoyos, las calles, la basura, el ornato, las plazas. Es tan distinto que eso me congratula con autoridad decir que los políticos dicen cosas que la gente en verdad no siente ni cree. Estimados, tenemos que ir a un maravilloso corte comercial. A la vuelta de ellos, seguimos aquí en nuestro espacio Dominio Público.